Niños, niñas, adultos, vecinos, vecinas, muy buenas noches. Mi nombre es Efraín Agüero y estamos aquí con un grupo de amigos que formamos parte de una agrupación que se llama 5 Minutos 5. Y nosotros nos encargamos de organizar el Festival de Cine de Villa María del Triunfo y Lima Sur, que este año ya va por su 9º año, por su 9ª edición. Me llamo Diana, vivo en Villa María y lo que te voy a contar es una historia de este barrio. Mi voz es la voz de la comunidad, mi historia es la historia de todos. El pueblo peruano y sus ancestros tienen raíces muy antiguas y profundas. Aunque Villa María solo tiene 60 años, hay muchas historias para contar. Villa María no está en el centro de la ciudad de Lima, pero siempre está lleno de vida y de colores. Es lo que crea la diversidad de la ciudad. Cuando estoy bien arriba en el cerro, puedo ver todos los alrededores y me encanta. A veces tengo la sensación de ser pequeña frente a esta inmensidad, pero también sé que formo parte de ella. Patea la pelota, gol, la pelota. Mi familia es humilde, la amo mucho y eso me ayuda a dar lo mejor de mí misma. Música. Voy a la escuela cada día para aprender e ir a la universidad después. La vida no siempre es fácil aquí. Ya estoy viendo la sopita ahí. Que mi cocina no sé, estamos recién haciendo el pollo. A menudo cuido a mis hermanas para ayudar a mi mamá. Ser solidario es muy importante para sobrevivir día tras día, pero no necesitamos un montón de cosas para ser felices. Nos sabemos satisfacer con las cosas más importantes de la vida. Sabemos que el agua es importante, sabemos que el amor también. Yo me llamo Evin Trujillo Valdeón, vivo en el asentamiento humano Virgen de la Candelaria. Mi barrio me gusta la comodidad, me gusta el silencio. Bueno, agradezco al Cine 5 Minutos 5, al Festival de Villa María, que se está realizando hoy y el día sábado. Y nada, me parece muy bien, me gusta. Yo no creo que mi historia sea interesante de contar, pero lo que me ha enseñado el festival es que todas nuestras historias merecen ser compartidas.
Así que es lo que se hacen en este festival. Las contamos y las escuchamos. Hola, soy Brando, tengo 12 años, me gustan los animes, soy divertido, me gusta bailar, me gusta ver películas en la noche. A mi familia, mi papá me quiere, mi mamá también. Mi nombre es Ingrid, tengo 10 años, voy a bailar y nada más. Me gusta siempre ir a mi colegio, estudiar, me gusta la materia que es comunicación y matemática y arte, física y ciencia, historia y geografía y economía. Y también me gusta siempre estar con mis amigos. Me gusta la escuela y me encanta mucho el cine. Son las ricas la cancha, la profesora también. Y me gusta estudiar, me gusta la escuela, me gusta mi familia. Que cuiden las plantas que están acá y que jueguen tranquilos, ¿no? Me gusta la cancha, me gusta jugar partido, me gusta estar con mi perro, me gusta hacer con todos mis amigos y en mi colegio, me gusta hay una jugar y una casa para jugar. Nada más. Es muy importante saber de dónde venimos, quiénes somos y transmitir la cultura a los niños que van a construir el futuro de nuestra comunidad. Así crece el pueblo, se desarrolla la identidad. Soy feliz de pertenecer a esta comunidad. Cuando baja el sol, las luces de la ciudad se prenden y empezamos a proyectar películas en la pantalla. Podemos ver y escuchar historias, inspirarnos en ellas, aprender cosas sobre la vida. Eso nos abre la mente y nos da ideas. Este festival es importante porque permite brindar un tipo de cultura que no se encuentra mucho por aquí. Se puede ver películas que no están proyectadas en las salas de cine, pero que merecen ser vistas como las películas de Hollywood. Hay muchos niños en este barrio. Nos dimos cuenta de que una de las ambiciones del festival es motivar a los jóvenes para que hagan cine o arte. De esta manera podrían participar en la transmisión de memoria. El cine es importante porque es una historia que nos hace recordar día a día gracias al cine, porque nosotros vemos en una pantalla grande, vemos una película, una historia que nos hace reflexionar, nos hace acordar nuestro pasado. Algunos son hermosos, algunos son tristes, y nosotros mismos podemos acordarnos de lo que un día fuimos y seremos hasta el día de hoy. El guión primero se hace como... El arte audiovisual me encantó porque nos enseña a hacer guiones, nos enseña sobre las culturas del arte, nos enseña casi cómo podemos prepararnos en el futuro sobre la comunicación. Es bien lindo, en serio, yo les recomendaría que ustedes estudien porque realmente ya me estoy animando. Ver una cámara, sus partes de la cámara, es fabuloso, en serio. Muévelo más para atrás. En los barrios de Lima Sur, y además hacemos talleres de realización de películas con los colegios de Lima Sur. Vivimos durante esta época. Y a partir de esas historias, creamos y escribimos una historia para crear una película. De una pierna ortopédica. Por el amor de Dios,
Pero si pensábamos que mi sobrina había perdido Juan la luz y llevarme otra semana yendo al baño a la barbacoa. Mire, le pido disculpas y le juro. ¿Qué hacemos? Son las 8. Levántate, ya es tarde. Yo ya sé, quiero dormir. Vosotros te agradecido, levántate. Quiero. Este cortometraje ha estado muy lindo porque nos ha ayudado mucho, ¿no? Sobre todo el primero, a expresar lo que nos ha demostrado de que podemos expresar lo que sentimos y que nuestros padres tarde o temprano nos van a aceptar. Por ejemplo, en mi salón hay muchos chicos que dibujan de una manera espectacular, ¿no? Que dibujan hermoso, pero están muy centrados en los estudios. Entonces, ¿por qué no hacer talleres en los que puedan seguir ayudando la creatividad de esos jóvenes? Quisiera que pudieran ver a través de mis ojos mi barrio. Yo me voy. Tengo muchas cosas que hacer. No tenemos tiempo de aburrirnos. El futuro está por escribirse. Historias, habrán más. Siempre estaremos aquí para que el corazón de Villa María palpite.